Buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros en esta hora que para nosotros es nueva, pero que hemos visto que ha funcionado. Tenemos mucha gente que se ha interesado, otras no les ha venido también el horario, pero hay que ir probando todos los horarios, incluso este horario que es, como comentábamos aquí, un poco más madrileño que vallisoletano. Quería empezar agradeciendo a todos los que han participado en la elaboración de este acto, especialmente Cecil y Dirce, que junto con la asociación Comisión Responsable han estado ahí, pero también la ayuda que hemos recibido y la colaboración de DIRCON, de la APV, de CECAL, de la Universidad de Valladolid, que han estado ahí también echando la mano y colaborando con nosotros para poder poner en marcha esto, que aparentemente no es tan complicado, pero que luego en el día a día ir cuadrando las agendas de todo el mundo, los temas y de lo que vamos a hablar y preparando un poco, pues resulta un trabajo que hay que hacer y que al final supone muchas horas y eso. Bueno, como tenemos planteado el acto, pues podemos decir que lo podemos dividir en dos partes. Una primera parte es un poco más expositiva, y por eso nos acompaña José Almagro, que nos viene a presentar el estudio de la función de la responsabilidad social de la empresa española que ha realizado DIRSE. Esa será la primera parte. Y luego lo que queremos es establecer un debate, porque al final siempre en todos estos actos lo que realmente tiene más importancia es el diálogo, es conocer experiencias de unos y de otros y poder hablar y establecer ese diálogo, y ahí intentaremos articular el diálogo a través de una serie de preguntas en la que participarán las dos empresas que nos acompañan, Caridad Pascual y Mata Romera, pero también intervendrán todos los que estamos en la mesa y también esperamos que ustedes también intervengan. Por lo tanto, ese es un poco el formato que hemos elegido entre todos para el día de hoy, ¿no? Por lo tanto, entonces lo que vamos a hacer es empezar con esa parte más expositiva que nos va a exponer Juan José Almagro, que es el presidente de DIRSE. Creo que tiene poca presentación, aunque normalmente es lo que suele decir en estos actos, tiene poca presentación, pero en este caso es muy claro, ¿no? DIRSE es una asociación profesional que hoy en día aglutina de manera clara a todos los DIRSE de España. El trabajo que están haciendo es un trabajo realmente encomiable y el estudio es un estudio muy interesante. En este estudio lo que se puede ver es qué es lo que ha ido ocurriendo, no solo en las empresas, porque el estudio habla de empresas, pero entendido como organización. Todos aquellos que tienen una voluntad de implementar políticas de responsabilidad social en sus organizaciones, aunque utilicen la terminología de empresa, que me parece que es importante porque debemos ir más allá de lo que son las empresas y hablar de organizaciones, porque son muchas las organizaciones que tienen políticas de responsabilidad social. En ese estudio lo que se ven son caminos recorridos por la responsabilidad social. Algunos caminos recorridos que ya no están siendo transitados, porque esto es un tema muy dinámico, ya esos caminos, como digo, no están transitados, pero también se ven caminos de futuro por donde debe ir la responsabilidad social, cómo está en las empresas de nuestro país. Y es curioso cuando vemos la parte de innovación que tiene el estudio. Uno de los elementos fundamentales de las competencias que figuran en los DIRSE es la propia innovación, y también aparece como uno de los elementos fundamentales de la motivación del trabajo de DIRSE la capacidad de innovación que tiene la responsabilidad social en las organizaciones. Es verdad que tiene también, eso creo que lo explicará Juanjo mucho mejor, también tiene la otra parte de cuál es la relación con los departamentos de innovación de las empresas, que no todas lo tienen, es verdad, y eso puede distorsionar un poco la muestra, pero nos dice que la relación es cuanto menos compleja, aunque es curioso porque también sale muy alta la influencia que los DIRSE dicen tener en la parte de innovación. Por lo tanto, es un estudio realmente interesante que nos deja una foto del momento actual. Aquí en el tema de responsabilidad social sabemos que las fotos fijas son muy complicadas, las fotos se mueven muy rápidamente y también en esto. Entonces, bueno, Juanjo nos va a exponer el estudio y después iniciaremos un periodo de debate sobre esta parte y también sobre la otra parte que tenemos preparado más específica con las empresas y más específica de lo que es el tema de la innovación.
la palabra a Juan José Arnaz. Buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Al final, José Antonio lo dice, el mérito está en el auditorio, porque los que venimos a hablar hemos tenido oportunidad de prepararnos y al final los que venía a soportar seguramente habéis tenido que dejar de lado un cafelito con el churro o con una tostada y con el día tan bueno que hace, a pesar de que haya llovido a las 4 de la mañana en Valladolid, pues probablemente encerrarse a hablar de responsabilidad social tiene mucho mérito. A mí en el tren me he encontrado a una persona que me conoce hace mucho tiempo y le he dicho dónde venía y me ha dicho, pero hoy hay que hablar todavía de responsabilidad social, y entonces yo le he dicho, es que creo que hoy es cuando hay que hablar de responsabilidad social, precisamente, no es el momento de no hablar. Puede que hayamos pasado algunos instantes en los que la principal preocupación de las empresas ni de las instituciones era la responsabilidad social, pero hoy sí que es la principal preocupación. Es decir, hoy la principal preocupación de empresas, instituciones y de ciudadanos es lo que está ocurriendo en el país, desde la corrupción a la desigualdad, pasando por lo que queráis, ¿no? Noticias, el paro se ha incrementado 79.000 personas hoy, acaba de salir la noticia. Eso es responsabilidad social, seguramente eso es responsabilidad social, porque a mí me parece que en el fondo la responsabilidad social es el mandato de un tiempo nuevo que supone no solo gestionar la empresa de una forma diferente, que también, sino hacer posible que entre todos, ciudadanos, empresas e instituciones, seamos capaces desde un comportamiento ético tener un compromiso con lo que queremos hacer en el futuro. Y esa probablemente es la razón por la que nació DIRSE, la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social, aunque agrupa a directivos de responsabilidad social y a todas las personas que trabajan en el ámbito de la responsabilidad social, nació hace 1 año y 5 meses. En ese año y 5 meses, fundamentalmente lo que ha tratado de hacer es, como asociación profesional que es, formar, dignificar la función de las personas que se ocupan de la responsabilidad social y promocionar la propia función, desde el fomento de las prácticas de responsabilidad social y desde la creencia absoluta de que cuando hablamos de esto también estamos hablando de derechos humanos y de 1000 cosas más. Estamos convencidos de que o a partir de ahora nos afianzamos como una sociedad egocéntrica o nos convertimos en una sociedad solidaria y sostenible, y por eso nació esta asociación, repito, que es profesional. No hay empresas socios de la institución, hay solo personas físicas. Las personas jurídicas son, en su caso, socios protectores, pero no tienen derechos políticos y no pueden ser elegidos, no son ni electores ni elegidos. Lo primero que DIRSE quiso promover es qué es lo que pasa con la responsabilidad social y con la función de la responsabilidad social en España. Y no había antecedentes. Había estudios parecidos a este que vais a ver ahora, más limitados, que se hicieron en Reino Unido y otro que se hizo en Estados Unidos. Pero no había en Europa estudios parecidos, y a lo largo de 6 meses la Universidad Pontificia de Comillas, con el apoyo de Garrigues Advisory, hizo el estudio, que está basado fundamentalmente en una encuesta que se envió casi a 600 empresas, grandes, pequeñas y medianas, y a partir de ahí se obtuvieron las conclusiones que ahora vais a ver. Este estudio se completa y se completará a partir del próximo día 11 con una especie de apéndice, porque fue tan rico el estudio que hemos conseguido hacer un libro que repiensa la responsabilidad social a partir de lo que dicen las propias personas que se ocupan de la responsabilidad social en España. Y aunque aquí vais a ver cuál es la situación actual y cuáles son las principales conclusiones, a partir del día 11, entrando en la página dirse.es, vais a ver qué cosas más nuevas han surgido de esta profundización en el estudio. Bueno, el estudio lo que pasa es que hicimos muchos ejemplares que se agotaron, pero este es el estudio. El que quiera puede bajárselo de la página de DIRSE,
fácilmente, dirse.es, lo baja, pero este es el estudio físicamente, y lo que le incluimos fue una infografía que ahora está tan de moda y que permite con los dibujitos saber lo que está ocurriendo en este mundo, ¿no? Entonces, fundamentalmente, y lo estáis viendo en la pantalla, se hace referencia a que DIRSE es una asociación profesional, que es lo que persigue, y que además de perseguir la formación, la promoción de la función, etcétera, etcétera, también persigue, lo estáis viendo en el segundo párrafo, la implantación de prácticas, principios y políticas de responsabilidad social en cualquier clase de organización, promoviendo el compromiso solidario, la gestión ética y el respeto por los derechos humanos. Bueno, a partir de ahí vais a ver algunos datos puntuales que se reflejan en el estudio, que yo creo que tiene cierto interés, y después las principales conclusiones. La gente que hoy se ocupa, los profesionales que hoy se ocupan en la responsabilidad social, a mí me gusta decir que en este ámbito solo caben apóstoles o profesionales, aquí no caben mercenarios. Creo yo que en general en lo intangible no caben mercenarios. Uno cree en lo que hace o no cree. Si es mercenario, mal vamos. Pero aquí hay personas con formación universitaria o máster. No miréis la retribución. El director general de Responsabilidad Social del Ministerio, cuando vio el estudio y vio la retribución, dijo que iba inmediatamente a mandarnos un currículum, porque aquí están recogidos todas las empresas del IBEX, y incluso había alguna persona de las empresas del IBEX a las que le pagaban una casa, porque vive habitualmente en un sitio y trabaja en Madrid, ¿no? Pero bueno, ese es el rango y esa es la formación. ¿Por qué razón la gente que trabaja en responsabilidad social trabaja en responsabilidad social, ¿no? Primero, desde una propia convicción personal, lo estáis viendo en la pantalla. Quieren aportar algo a la sociedad, quieren al mismo tiempo disfrutar de capacidad de gestión y de decisión, cumplir determinados compromisos, ir transformando la organización siempre y cuando haya un cierto apoyo de la alta dirección, quieren estar automotivados trabajando en este ámbito, y a partir de ahí, fijaos que hay un 66% de hombres y un 34% de mujeres. Ahora ha subido el porcentaje de mujeres, casi es 60-40 en este momento. DIRSE tiene 184 socios y aproximadamente 60-40 en este momento, ¿no? Y fijaos en qué ocupa en su tiempo la gente que se dedica a tareas de responsabilidad social. El engagement externo, 20%, reporting y medición de resultados, 17%, todavía sigue llenando muchas horas, plan estratégico, 15%, proyectos, acción social, gestión, etcétera, etcétera, lo estáis viendo en la pantalla, ¿no? Datos fundamentales: engagement, reporting y plan estratégico, además de proyectos concretos derivados obviamente de ese plan estratégico. Y luego fijaos la relación con otras áreas, ¿no? Porque, claro, con áreas de calidad o con I+D+I o equivalentes solo el 3%, pero con áreas que tienen que ver con la institución, con la dirección general o con servicios corporativos el 14%, o con producción el 12%, o con recursos humanos y equivalentes, y esto es una de las sorpresas del estudio, para mí no, pero es una de las sorpresas del estudio, el 26%, ¿no? Pareciera como si en la empresa, a raíz de la crisis que nos asola desde el año 2007-2008, estuviéramos volviendo otra vez los ojos a las personas, algo que nunca debió perderse como referencia, ¿no? Yo no sé si en algún momento lo perdimos, pero está claro que perdimos de vista a las personas, ¿no? Y esa misión antropocéntrica en donde la persona tiene que ser el centro del universo, yo creo que a través de la responsabilidad social también puede recuperarse. El mundo de la comunicación externa equivalente lleva el 7%, medio ambiente el 10%, etc. Insisto, recursos humanos equivalentes 26%, hasta el punto de que dentro de un par de semanas hay una asociación que no es la AEDIPE, sino otra asociación de directores de recursos humanos que se creó hace como 3 años y que agrupa hoy, yo creo que a multitud de empresas y multitud de directores de recursos humanos de España. Nos han invitado a que presentemos este estudio
para que lo vean. Creo que importa que en las empresas y en las instituciones se conozca cuál es la función y la tarea que tiene que desarrollar el responsable de responsabilidad social, ¿no? Relaciones con el máximo ejecutivo, estamos hablando de todo tipo de empresas, un peldaño la mitad, 2 peldaños 39, trato directo 70, quiere decir que hay una estrechísima relación con las personas que se ocupan de la función de responsabilidad social en el seno de la empresa. Con capacidad de influencia, fijaos otra vez que recursos humanos aparece con el 26% y las direcciones corporativas con el 36%, pero medio ambiente, que en el fondo no deja de ser el inicio de la responsabilidad social en las empresas, el 60%, o producción el 50%, o compra el 50%, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenéis la capacidad de influencia. O el desarrollo de la función, 1/3 prácticamente solo se dedica a responsabilidad social, y hay otras funciones que están compartidas con recursos humanos o con comunicación o con otra área. Ahí lo estáis viendo en la pantalla, ¿no? Y este, que es un infograma, yo creo que es extraordinariamente significativo porque, como si se tratara de la evolución de la persona, aquí estamos viendo la evolución del responsable o de la persona que se ocupa de la función de recursos humanos en las empresas, en las instituciones desde el principio, ¿no? Todos empiezan haciendo prácticamente lo mismo, es decir, acción social, política ambiental y política de personas, y después, según va pasando el tiempo y afianzándose la función en la propia organización, se van ocupando de otras cosas, de forma tal que se pasa por el reporting, el plan estratégico, lo estáis viendo, hasta la medición del retorno, que ocupa una parte del tiempo, el 16%, cuando la organización obviamente es madura. Al principio, si las organizaciones no son maduras, las áreas de responsabilidad social fundamentalmente están ocupadas en acción social, política ambiental, política de personas, reporting y plan estratégico. Y poco a poco van derivando desde el core business de la propia organización hacia otros cometidos, ¿no? Ahí tenéis las barreras, como siempre, en una función que es joven, todavía es muy joven, la falta de integración, la ausencia de notoriedad, el conformismo forzado, la consideración como una mera labor de marketing, la ausencia de compromiso de la alta dirección en muchos casos, o el desconocimiento y la irrelevancia de la responsabilidad social, dificultades de interlocución, imposibilidad de defender iniciativas. Esto es lo que está ocurriendo, lo que estaba ocurriendo por lo menos, y derivado de la encuesta hace unos meses todavía en España, ¿no? Las principales conclusiones que el estudio arroja, que nosotros convertimos en un decálogo, son: la primera, que las funciones del DIRSE son variadas y no siempre son fáciles, fundamentalmente derivado de la novedad que tiene esa función. Es decir, estamos hablando, como en su tiempo se habló de los directores de calidad o de cualquier otra área, de funciones que son extraordinariamente jóvenes, por lo tanto todo el mundo tiene que hacerse un hueco en su organización o en su institución para poder explicar qué es lo que se está haciendo, ¿no? No siempre son fáciles, precisamente por eso. Las funciones del DIRSE generan valor a la compañía más allá de la acción social y la gestión ambiental de las personas. Es decir, aunque uno empieza por establecer planes de acción social o de gestión medioambiental, después habéis visto cómo todo el mundo va derivando hacia el core de la organización, las cosas importantes que la organización hace, y a partir de ahí se fortalece la figura de las personas que se ocupan de la responsabilidad social. El DIRSE es verdad que se relaciona con los principales departamentos de la empresa, y no solo se relaciona, sino que es capaz de influir en esos mismos departamentos. La actividad del DIRSE introduce innovación en la gestión del negocio. Pues sí, desde ese punto de vista, y aquí hay gente muy experta en temas de innovación, pero al final yo creo que fue Ortega el que, al hablar de innovación, decía que innovación es ponerse en cuestión todos los días. Es decir, si yo soy capaz de preguntarme cada día qué tengo que hacer para mejorar lo que hago en mi vida personal y profesional, ya estoy innovando, siempre que lo haga
con honestidad intelectual. Es decir, si yo me planteo qué puedo hacer para mejorar, pero luego no hago nada para mejorar, está claro que no tengo honestidad intelectual. Pero si soy capaz de preguntarme cada día qué puedo hacer para mejorar esto, eso me lleva inevitablemente a conseguir mejoras, a innovar en definitiva. La actividad del DIRSE genera un interesante y positivo networking, entre otras cosas porque la mayoría de la gente que se ocupan de la responsabilidad social tiene una relación muy fluida entre ellos. Aquí no hay piques extraños, sino que aquí hay auténtico compañerismo, y os lo digo desde la experiencia, ¿no? El DIRSE debe tener más presencia en la toma de decisiones estratégicas de la organización, seguramente así es. Es decir, los responsables de responsabilidad social, o los responsables de la función de responsabilidad social, tienen una visión privilegiada de lo que está ocurriendo en la empresa y de lo que está ocurriendo alrededor de la empresa. Y probablemente por eso tiene que ser tenida en cuenta su opinión cuando se trata de establecer planes de actuación, de diseñar estrategias y de fijar objetivos en el seno de la organización. Como séptimo punto, el DIRSE tiene una visión integral y global de la empresa. Yo creo que así es también, y los que ocupáis esa función supongo que estaréis de acuerdo absolutamente, más allá de que se puedan hacer otras cosas. El DIRSE expresa una interesante y positiva relación entre la convicción personal, es decir, yo creo en esto que hago, y la necesidad de que haya un comportamiento ético y una gobernanza adecuada en el seno de la propia organización. El punto noveno, a mí me gusta mucho esta relación. El DIRSE es el gestor de una nueva narrativa de la empresa. Está claro que la empresa después del 2007 no puede ser lo mismo que antes del 2007. Tenemos que ser capaces, como decía Schumpeter, de cumplir aquello de la destrucción creadora. Es decir, se agotaron viejos paradigmas, ya no sirven para nada. Tendríamos que ser capaces de montar el futuro sobre nuevos paradigmas que incluyen fundamentalmente valores que hemos olvidado a lo largo de este recorrido. Esfuerzo, trabajo, decencia. A mí me parece que todo eso puede, desde las direcciones de responsabilidad social, desde las áreas de responsabilidad social, en colaboración con otras áreas de la empresa, sacarse adelante, ¿no? Rompiendo precisamente esas zonas de confort. Dice Tony Vallábriga, el director de responsabilidad social de BBVA, que a él le dicen el tocapelota del BBVA, porque está habitualmente siempre diciéndole a la gente lo que tendría que hacer o qué tendría que hacer mejor para conseguir excelentes resultados, ¿no? Y definitivamente, y por último, el discurso del DIRSE expresa un optimismo prudente, fundamentalmente porque yo creo que la gente que se ocupa de estos temas de responsabilidad social es buena gente, ¿no? Os decía que el día 11 nosotros vamos a presentar un complemento de este estudio que os podéis bajar naturalmente de la web en cuanto esté disponible el propio día 11, pero fundamentalmente lo que queremos es seguir profundizando en estos estudios que haremos cada 2 años. Insisto, no hay un estudio con esta profundidad hecha en todo el mundo. El día 12 iremos al Parlamento Europeo para presentar DIRSE a las personas que en España tienen la responsabilidad en el Parlamento y a decirles qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y a pedirles que la responsabilidad social se incluya entre las prioridades de la agenda comunitaria. En eso estamos. Yo creo que nuestra obligación, y en un artículo que se publicará el mismo día 11, yo he sugerido que el DIRSE tiene que ser capaz, como si de un oficio nuevo se tratara en el siglo XXI, de resetear la empresa. Y resetear la empresa probablemente es pensar que en el futuro la empresa y las instituciones tienen que ser capaces de dar resultados y de crear empleo y de ser innovadoras, pero además de todo eso tienen que también tener muy claro que todo eso es posible hacerlo en un escenario mucho más humano y mucho más habitable, donde el comportamiento ético y el compromiso social juegan un papel extraordinariamente importante. Muchas gracias por vuestra atención.
muchas gracias Juanjo. Evidentemente esto lo que nos permite decir es que próximamente volverá a estar con nosotros, no para hablar del estudio, sino para hablar de cuestiones de responsabilidad social, de su visión personal, de su experiencia, que creo que a todos nos interesa. Yo me voy a quedar con dos cosas que me han gustado, especialmente esto último del optimismo prudente. Creo que todos los que estamos aquí, cuando he hablado de optimismo prudente, hemos pensado que evidentemente tiene la razón, ¿no? Y este optimismo prudente yo creo que viene de la primera parte que dijo, ¿no? O aquí se es profesional o se es apóstol, ¿no? Y ninguno, ni un profesional ni un apóstol, no puede ser una cosa diferente que ser optimista prudente. Yo creo que el estudio nos deja reflexiones muy importantes. Algunas pueden ser sorprendentes para la gente que no está muy cercana al tema de la responsabilidad social, y otras incluso para nosotros. Partes de las que he hablado, sobre todo de cuál es la relación que se establece entre el responsable de responsabilidad social y el resto de las áreas, creo que tienen reflexiones muy profundas, y ver cómo hay un desequilibrio importante en esas relaciones que se van a ir, yo creo que, modificando con el paso del tiempo. Si queréis hacer alguna pregunta ahora, abrimos un pequeñísimo turno de preguntas, y si no, continuamos con el acto y luego lo hacemos, no hay ningún problema. Si queréis, mejor continuamos en esta segunda parte, que es un poco establecer la relación que hay entre responsabilidad social e innovación, ¿no? Cuando empezamos a preparar este acto nos planteamos si realmente existía esa capacidad innovadora de la responsabilidad social. Nosotros teníamos muy claro desde el principio que sí, no solamente en el tema de la gestión, sino mucho más allá. Y lo que hemos pensado es traer empresas que nos digan qué es lo que hacen, cómo ven la innovación y cuál es esa relación entre responsabilidad social y innovación. Bueno, con nosotros está Miguel Calvo. Miguel Calvo es presidente de la Fundación Execir y consejero delegado del Grupo Norte. Creo que la trayectoria del Grupo Norte en el tema de la responsabilidad social es conocida por todos. Yo tengo que decir que mi primer contacto con la responsabilidad social fue a través del Grupo Norte y las experiencias comunes que tuvimos en los temas de responsabilidad social. Está aquí para también exponernos un poco sus experiencias. Nos acompaña también Paco Evia, que es director corporativo y de comunicación de la Corporación Empresarial Pascual. Tiene mucho que ver también con la nueva situación en la que se presenta Calidad Pascual, con esos cambios que ha tenido la corporación, que ha coincidido con y sin duda su aportación en una carrera en el tema de responsabilidad social muy dilatada. Y también nos acompaña Remy Sanz, que es director de comunicación y relaciones externas del Grupo Matarromera. El Grupo Matarromera, una pyme, pero que tiene una importante trayectoria en los temas de sostenibilidad. Ese programa que a mí me parece realmente interesantísimo, que es la sostenibilidad del planeta Tierra, que lleva ya 10 años prácticamente de recorrido, y todo lo que tiene que ver con la innovación. Con la innovación no solamente medioambiental, sino también de productos, de cuestiones energéticas, dietéticas, de todo tipo, ¿no? Creo que son tres personas que, junto con Juanjo, nos pueden dar una visión muy importante de esta relación entre innovación y responsabilidad social. Y la idea que tenemos es plantear, hacer unas preguntas que sirvan un poco de guión de lo que es la responsabilidad social aplicada al tema de la innovación. Bueno, la primera pregunta que queríamos plantearos a todos los que estáis en la mesa y también a los que están aquí, es: ¿cuál es vuestra idea de la responsabilidad social? O dicho de otra manera, ¿cuáles son para vosotros los atributos de una empresa responsable? Es una pregunta genérica, pero que creo que puede ser un marco importante para este debate. Por lo tanto, empezamos por Paco, mostrando un poco cuál es esta idea de la responsabilidad social. Buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por juntarnos aquí en esta mesa y tener la oportunidad de volver a ver a un montón de amigos, y aparte de amigos convencidos de esto, por lo cual la verdad es que cuando nos juntamos a hablar de responsabilidad corporativa, desgraciadamente nos juntamos los mismos, afortunadamente nos juntamos los mismos, ¿no? Que está muy bien, porque eso quiere decir que no hemos perdido el ánimo todavía, que ya está bien. Que ya, yo creo que, refrenando lo que dice Juanjo,
es muy de agradecer que dediquéis tiempo a seguir hablando de este tema. Y a mí me gustaría que hubiese gente diferente, que poco a poco fuésemos convenciendo dentro de nuestras organizaciones de la importancia que tiene este tema. Hoy cuando me preguntan sobre esto, me preguntan bastante, es cómo ves tú la función dentro de una organización, pues yo la verdad es que la veo más transversal de lo que en apariencia puede parecer y de lo que a día de hoy es realidad en las organizaciones. Al final, el que decide que la función de la responsabilidad corporativa se incorpore dentro de la función de la empresa es el propietario de la empresa, que es el que decide qué tipo de empresa quiere tener y sobre todo para qué está la empresa en la sociedad y para qué ha constituido la empresa. Entonces, los que tenemos la suerte de ser una empresa familiar, que podemos subir al despacho de la sexta planta, tocar a la puerta y resulta que allí está el dueño, le puedes preguntar. Los que tenéis la suerte de trabajar en empresas cotizadas lo tenéis un poquito más complicado. Pero bueno, también se puede, ¿no? Yo cuando pregunto esto en mi casa, ¿qué me dicen? Dicen, hombre, yo he montado una empresa que ya tiene 45 años de historia y no la he montado para ganar dinero. Entonces, claro, la cosa cambia radicalmente. Cuando tú te encuentras una empresa familiar que lo que te dice es que su vocación de familia empresaria es ayudar a que el país avance, generar empleo y riqueza a su alrededor, pues la cosa cambia radicalmente. Entonces, ¿qué ocurre con la responsabilidad corporativa? Que el día que te encuentras y rascas y vas a la raíz de las empresas y ves que hay mucha gente que dedica su vida a convertir su misión vital en construir una sociedad mejor, entiendes muchas de las cosas que luego pasan. Desgraciadamente estamos en un contexto actual en el que se ve más lo negativo que lo positivo, pero yo soy de los convencidos que hay más cosas buenas que malas. Hay más empresas buenas que malas. Hay más gente honesta que deshonesta. Y creo que eso es lo que hay que poner en valor en la responsabilidad corporativa. ¿Cuál es el problema que tenemos? Un problema de educación. Nos hemos educado los últimos 70 años en gestionar una cosa, un invento que está muy bien, pero que es demoníaco, que es la cuenta de resultados. Entonces, en el momento que tú entiendes que la única actividad que merece la pena en una empresa es gestionar los resultados de la compañía, los resultados económicos de la compañía, caes en la perversidad absoluta de que el dinero es lo único importante. Y ahí recupero una de las ideas que Juanjo ha expuesto y yo creo que es fundamental. En las empresas lo único importante son las personas. El dinero es una herramienta que las economías capitalistas nos hemos dotado para que fluya y las empresas funcionen, pero no es el fondo del asunto, es una herramienta de trabajo para que las organizaciones tengan actividad. Nos hemos puesto unas reglas de juego que dicen que las empresas tienen que ganar dinero para poder seguir operando, pero el seguir operando no tiene como fin el ganar dinero, tiene como fin solventar problemas de la sociedad. Un panadero, aparte de ganarse la vida haciendo pan, su función social es que haya pan en el pueblo. Pues es sofisticado y hay empresas que hacen pan, otras que envasan leche en gran consumo, pero el origen de todo es solventar una necesidad de la sociedad que tienes alrededor. Nosotros envasamos leche y la intentamos poner cerca de la casa de todos los que estamos de aquí para que tengáis leche en casa. Eso es lo que nos da sentido como empresa. Eso es lo que hace que Calidad Pascual lleve 45 años y que la sociedad le permita seguir abriendo la verja todos los días por la mañana. Eso es la responsabilidad corporativa. Cuando tú entiendes cuál es tu función social y la cumples, esa función social lo que está haciendo es que la sociedad cada día sea mejor, avance, haya más riqueza a tu alrededor, entonces es cuando estás cumpliendo esa función. Eso sería lo ideal. ¿Qué he hecho yo de menos? Pues que ocurra lo que le ocurre a Miguel. En lugar de responsabilidad corporativa, de consejero delegado. Y que las áreas de responsabilidad corporativa tengamos la desgracia de tener que existir. Porque lo ideal sería que no existiese. Que los que dirigen los negocios, sean en la parte del gobierno, de las organizaciones, de la propiedad o de la gestión, lo tuvieran tan imbuido que no fuese necesario que hubiese un departamento de responsabilidad corporativa, un Pepito Grillo permanente detrás de la oreja diciendo
oye, que tienes que ser bueno. El día que te encuentras una organización así, algo no funciona bien. Pero son como otras funciones en las organizaciones. Existen, yo espero que la nuestra no dure mucho y que seamos capaces de meter en el gobierno y en la gestión de las organizaciones una cosa que ya existe. ¿Para qué estás en la sociedad? ¿Lo cumples, no lo cumples? ¿Tu empresa tiene sentido o no tiene sentido? Y si tiene sentido, que eso permee en todos los equipos de gestión y toda la responsabilidad que ejerce el 100% de la plantilla de las empresas. No lo ejerce un departamento o una persona concreta. La responsabilidad la ejerce el 100% de la plantilla de las empresas. Creo que me he extendido demasiado. No, pero ha sido magnífico. Las ideas claras da gusto escuchar. Os invito a que utilicéis el hashtag que utilicéis en Twitter, el hashtag que hemos creado, Innovación RSVAL, para tuitear y estar presente en las redes sociales. Miguel. Bueno, pues la verdad que después de lo que ha dicho Paco, hay pocas cosas más que decir, pero voy a iniciar con la misma idea que ha planteado él. Al final, las empresas tienen personalidad, y la personalidad de una compañía nace de la personalidad que a esa compañía le quiere atribuir la persona que la funda, o la idea con la que empieza, ¿no? Entonces, si una persona que funda un negocio lo hace para forrarse en el plazo más rápido posible, pues por más que diga que hace o que deja de hacer, pues no tiene mucha compatibilidad con lo que es un funcionamiento socialmente responsable. Partiendo de ahí, y respondiendo un poco a la pregunta de los atributos, yo creo que cuando alguien quiere hacer las cosas de una forma razonable y acorde a unos principios, lo que tiene que hacer, es algo que también ha repetido Paco, es que eso sea transversal. Tú no puedes querer hacer algo de una determinada manera y solo ver bajo ese paraguas alguna de las actividades que realizas en tu compañía. O lo que es lo mismo, yo no puedo querer hacer las cosas de una manera racional, pero excluir de ella a mis áreas de producción porque lo importante es producir, o excluir de ella a mis áreas de atención al cliente porque me dan igual los clientes, o excluir de ella a mis áreas de facturación porque yo facturo como creo, con IVA o sin IVA, o excluir de ella a mis áreas de personal porque pago de la manera que creo que debo hacerlo. Entonces hay que darle un área, una visión de integralidad, y como tal, cuando se da una visión de integralidad, se tiene que medir, se tiene que comprobar, se tiene que verificar, se tiene que planificar, tiene que existir objetivos. No obstante, releyendo el otro día los atributos que se le atribuyen desde la Estrategia Española de Responsabilidad Social que ha planteado el Gobierno, creo que recoge bien lo que conceptualmente es, ¿no? Habla de competitividad. Evidentemente las empresas tenemos que ser competitivas, tenemos que ganar dinero para subsistir, porque si no, al final esto nos podemos convertir en una gran ONG que quiebra cada año porque somos incapaces de dar continuidad a nuestro proyecto. Tenemos que ser competitivos y tener productos y servicios que nuestros clientes valoren y por los que ellos pagan, ¿no? Además, tenemos que trabajar en aras a esa cohesión social, tenemos que ser capaces de dar y garantizar la igualdad de oportunidades y que en nuestro entorno sirva un entorno de confianza y de relaciones entre nuestras personas que permitan ese desarrollo personal individual, sabiendo que las personas, como ya se ha dicho hoy, son lo más importante dentro de la compañía. Tenemos que generar un valor compartido, tenemos que ser capaces de no solo que el accionista pueda tener una retribución a lo que ha invertido y a lo que está apostando su patrimonio personal para sacar adelante ese negocio, sino que a su vez pues ese valor compartido tiene que llegarle a los trabajadores, tiene que llegarle a la sociedad por 1000 vías distintas por las que le está entrando, o a nuestros propios entornos, tanto medioambiental como el entorno social, con nuestros proveedores que se desarrollan alrededor nuestro y a los cuales estamos garantizando un futuro profesional por hacer nosotros las cosas de una manera razonable, ¿no? Eso tiene que ser sostenible y evidentemente transparente. La transparencia es una de las mayores herramientas que permiten que esto sea realmente sólido y solvente en las organizaciones, ¿no? Hoy se habla de transparencia en la política, pero creo que igual se debe hablar de transparencia en las organizaciones. Tenemos que contar lo que hacemos y ser transparentes. Yo cuando llegué a mi organización hace 20 años, ver un balance era una cosa como secreta, ¿no? Y es así. Hoy pues, los balances se publican, los tiene al alcance cualquiera y le da... Y es que tenemos que bajar más allá del balance, tenemos que bajar a ser transparentes en cuáles son las prácticas que hacemos y además que esas prácticas, si es posible, nos audite un tercero para que garanticen a la sociedad que lo que decimos que hacemos lo hacemos de esa determinada manera, ¿no? Y luego, por último, decir que como principio esencial de cualquier política de responsabilidad social tiene que ser voluntaria. Y acabo por lo que empecé. Si nace del convencimiento personal,
es un conocimiento que tiene alguien porque lo tiene, no se lo impone. Y si lo tienes y eres coherente, lo aplicas de la manera en la que tú crees. Y además esa voluntariedad te permite que empresas de diferentes entornos que trabajan en lo mismo tengan enfoques muy distintos de las políticas de responsabilidad, pero no tenemos por qué ser iguales. Y creo que es un concepto muy importante porque eso nos permite adecuar esa visión responsable de nuestra compañía a las necesidades que en ese entorno y en el entorno del convencimiento personal de la propia empresa pueden ser más efectivas en ese instante, ¿no? Y luego aprovecharé por contar algo, ya que lo has dicho, José, cómo nos conocimos, que tiene que ver con innovación y con responsabilidad social en un entorno distinto y que no es ni más ni menos que atender a lo que uno cree y a dónde está. Y en lo que tú crees y dónde estás, pues posiblemente puedes hacer cosas distintas, siempre desde ese perfil de la transversalidad de las actuaciones, de la medición de lo que hacemos, de los objetivos y de la transparencia en cualquiera de estas actividades. Gracias, Miguel. Seguimos con este marco. Remy. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir y a la organización de todo este salón por cometer la imprudencia de haberme invitado. Pero bueno, el hecho de hablar hoy, el último, me pone las cosas difíciles, sobre todo cuando estás muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han contado a lo largo de la mañana, ¿no? Con lo cual voy a intentar abrir algún otro frente de debate, meterme en algún jardín que otro, así fomentamos un poquito la pelea. Comentaba Juanjo que al venir aquí hacia Valladolid se ha encontrado con alguien en el tren y le ha preguntado si se tiene que hablar de responsabilidad social todavía. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque también se ha dicho que es un término relativamente joven. Yo creo que la responsabilidad social o la responsabilidad social empresarial o corporativa es como el término prima de riesgo. Hace 2 o 3 años nadie sabía lo que era la prima de riesgo y desafortunadamente todos nos hemos acostumbrado a conocer y a mirar casi a diario la evolución de la prima de riesgo. Bueno, pues con la RSC yo creo que tiene todavía que pasar algo para que se empiece a hablar de ello. Y hablo en un foro como este en Valladolid y en la Cámara de Comercio de Valladolid. Al final, Castilla y León, bueno, pues no deja de ser una comunidad con un tejido empresarial muy particular. Si en España el 98, no sé cuántos % del empresariado a nivel nacional son pymes, en Castilla y León yo creo que ese porcentaje es incluso un poquito mayor, ¿no? Y es interesante yo creo esta jornada porque se puede ver un poco cómo trabaja la responsabilidad social una empresa como Calidad Pascual, una empresa como Grupo Norte o en nuestro caso una pyme como es Grupo Matarromera. Dejadme que hable 10 segundos de mi libro para deciros que al final Matarromera es eso, no deja de ser una pyme, una pequeña empresa familiar, donde trabajamos 150 seres que día a día pues intentamos bueno, pues dejarnos los cuernos un poquito en esta aventura. Coincido con lo que se ha dicho en esta mesa en el sentido de que o esto parte de arriba, es decir, de un consejero delegado, director general, presidente que crea en ello, o no tiene ningún sentido. Que haya un señor friki en la organización que diga, que esté, como decía Paco, con el pepito rico en la oreja diciendo tienes que ser bueno, tienes que ser bueno. También, por dar una de cal y otra de arena, por cierto, nunca he sabido cuál es la buena y cuál es la mala, luego si me lo podéis explicar, cuál es la de cal y cuál es la de arena, no la veo. Yo creo que en Castilla y León, el tejido empresarial de Castilla y León, en general, acude y trabaja mucho la responsabilidad social corporativa. Lo que pasa es que no lo sabe. No sabe que lo que está haciendo en realidad es responsabilidad social corporativa. En nuestro caso, por poner un ejemplo, y esto a lo mejor puede servir un poco de espejo, hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la empresa que seguro que se están haciendo, pero que no se tiene la consciencia de ser o formar parte de la responsabilidad social corporativa. Dicho lo cual, por supuesto no hace falta ser tan grande, y pongo todas las comillas del mundo cuando hablo de grande, como Grupo Matarromera para trabajar este concepto, ¿no? En nuestro caso, por supuesto, como decíamos, tiene que partir de una responsabilidad que parte de arriba, pero también de la educación y que la trabajen todas las personas. Al final es un término que sí que se ha venido trabajando y repitiendo durante toda la mañana, pero al final la empresa la hacen las personas. De nada sirve tener un directivo de primer nivel muy volcado si luego el resto de los diferentes estamentos o escalones de la empresa no están involucrados con esa misma filosofía, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la importancia de las personas son las que van a hacer al final grande a la empresa sin ninguna duda. Y al final todos estos compromisos se pueden manifestar en diferentes tendencias o de diferentes formas. Ya no hablo de temas de sostenibilidad y más de más. Sí, yo entiendo que ese panadero, ese pueblo cuya función social es repartir pan al pueblo,
De lo último que se preocupa es de medir la huella de carbono o de tratar de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera en su proceso diario de elaborar barras de pan o croissants con masas congeladas. Yo creo que hay otras vías también, ojalá todos estuvieran en esa línea, pero también hay otra serie de líneas, ¿no? Por supuesto con el buen gobierno, términos como humildad, como honestidad, como integridad, como transparencia, parece que son obvias, pero no hace falta echar más que un vistacito diario a la prensa estos días para comprobar que desgraciadamente no es así. Y no es así, y me meto en un jardín queriendo, parece que son los políticos solo los malos. También hay empresarios que a la vista de los acontecimientos tampoco se comportan, digamos, con un porcentaje de ética muy elevado, ¿no? Pues son ellos también los que contribuyen a crear todo este sistema. Entonces, bueno, compromisos con ese buen gobierno, con el medio ambiente y con el entorno, con la innovación, con la cultura, con diferentes colectivos y por supuesto con los miembros del grupo, con empleados, con accionistas, también con los diferentes stakeholders, con los grupos de interés, con los proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Luego si queréis entramos un poquito más en detalle, así no me extiendo más, pero la píldora que quiero dejarles es que no hace falta ser una gran empresa ni una cotizada del IBEX, ojalá lo fuéramos todos, ¿no? Pero no hace falta ser muy grande para desarrollar acciones y desarrollar tareas importantísimas de responsabilidad social corporativa. Cada empresa, por muy pequeña que sea, puede desarrollar acciones pequeñas que redunden en beneficio propio de la empresa, por supuesto, pero también en beneficio de la sociedad. Y además, al margen de que sea un término joven, ya con este término, yo entiendo que esa responsabilidad social tiene que servir para algo. Y además, soy un absoluto convencido de que esa responsabilidad social, a la larga, además también es rentable. Hasta ahí por hoy. Seguro que Juanjo también nos da una pincelada de su visión de la responsabilidad social. Sobre todo porque la pregunta era ¿qué es la responsabilidad social? Entonces, sabéis que hace 2 años la Unión Europea definió la responsabilidad social como la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad. Esa es la definición de la Unión Europea. A partir de ahí está claro que la responsabilidad social no es solo de empresas, sino que es de empresas, de toda clase de instituciones y también de los ciudadanos por sus impactos en la sociedad. La Unión Europea estableció que justo en este año cada uno de los países miembros de la Unión tenían que presentar su política o su estrategia de responsabilidad social y eso están haciendo la mayoría de los países, ¿no? Pero dejarme que haga 2 reflexiones con 2 sociólogos. La primera, para situar el marco en donde estamos, la primera es de Tony Judt, que es un sociólogo y historiador que murió en el verano del 2010, os acordaréis porque prácticamente este hombre narró su propia muerte, se iba a morir inevitablemente en diferentes artículos que fue publicando El País, murió en agosto. Seguramente el mejor historiador del periodo entre guerra y de la Segunda Guerra Mundial que ha habido nunca, ¿no? Vivía en Estados Unidos. Y Tony Judt decía que estábamos en la época del olvido. La época del olvido es que es una cosa que no, de los últimos 30 años, porque pareciera como si hubiéramos hecho bandera del beneficio material, es decir, nos hemos acostumbrado a un egoísta estilo de vida que es solo consecuencia de los últimos 30 años. Por eso los jóvenes no os acordáis. Y personalmente yo digo que ya he cumplido los 60, que como decía Nietzsche, una generación tiene que comenzar la batalla y otra generación, que son los jóvenes que estáis ahí sentados, tiene que terminar la batalla por el hombre y por el hombre en las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando el capital se volvió impaciente no hace tanto tiempo, y lo he dicho y me ha costado muchos disgustos que decir esto, muchos directivos se volvieron indecentes, muchos directivos, muchos dirigentes se volvieron indecentes cuando el capital se volvió impaciente, cuando de lo que se trataba era de ganar dinero por encima de cualquier otra cosa. Primera reflexión con Judt. Segunda reflexión con Zygmunt Bauman, premio Príncipe de Asturias hace 2 años, vive todavía afortunadamente, pero este polaco nacionalizado inglés habló en su momento de la sociedad líquida, es decir, en un momento determinado y como consecuencia de esto de lo que estamos hablando, se rompen esas columnas que parecían sostener una sociedad que era de una determinada forma, ¿no? Y entramos
en una etapa tremendamente difícil en la que confundimos progreso con velocidad. Y cuando uno confunde progreso con velocidad, trata de buscar atajos por cualquier sitio, y los atajos normalmente siempre nos llevan al borde del precipicio. Por eso a mí me parece que lo más importante, además de definir la responsabilidad social con ese criterio que tiene la Unión Europea, es decir que vamos a hablar de responsabilidad social a partir del estricto cumplimiento de la ley. Es decir, si yo no cumplo la ley, personalmente, institucionalmente, corporativamente, yo no puedo hablar de responsabilidad social. Cumplamos la ley y a partir de ahí establezcamos compromisos. Y eso sí que es ser responsable, porque en el fondo la responsabilidad social, si se puede reducir a una sola palabra, es compromiso. Bueno, establecidos estos principios, muchos de ellos coincidentes, cada uno con sus pequeñas diferencias, aunque importantes, vamos a pasar a un elemento básico de la responsabilidad social, que es la relación con los grupos de interés. ¿Cuáles son los mecanismos que tienen las diferentes empresas que están aquí para establecer el diálogo e incluir las expectativas que estos tienen en su estrategia empresarial? Es un tema realmente capital y que merece una reflexión especial y aparte. Volvemos a empezar con el mismo caso. Nosotros, o sea, si creemos que las empresas lo único importante son las personas, lo que realmente hace que una empresa funcione es el capital relacional, es cómo las personas que forman parte de la empresa se relacionan con otras personas que la organización necesita para funcionar. Generalmente son sus clientes, sus consumidores, el resto de los empleados, los proveedores, los financiadores y la administración pública, los medios de comunicación, la gente que tenemos alrededor que nos ayudan a que la cadena de valor que tenemos montada funcione. Entonces, la única manera que tienes de garantizar que la gente que necesitas que participe en tu cadena de valor para que tu compañía funcione esté contenta, con lo cual te compra o te vende materias primas o te trabaja con más ilusión para que se involucren en tu proyecto, la única manera conocida de momento para que eso se produzca, lo que se llama ahora el engagement, el compromiso entre las personas que nos ayudan a que la compañía funcione, la única manera conocida es saber qué es lo que les preocupa y satisfacer sus necesidades. Y ahí la pieza fundamental es el diálogo con los grupos de interés. Que es tan sencillo como ir y preguntarle qué necesita de ti, traerlo dentro de tu casa, montar tu cadena de valor para podérselo dar y luego cuando lo has hecho ir y contárselo. Es tan sencillo como eso. ¿Qué ocurre? Que generalmente las empresas hemos ido a una gestión muy ensilada, en la que cada uno se dedica a lo suyo y no se produce un elemento fundamental en el diálogo con los grupos de interés, que es la transversalidad. Si el de comercial no le cuenta al de producción lo que el consumidor le está pidiendo, pues es muy difícil que los de I+D y desarrollo de producto pues hagan el producto que necesita el consumidor, y si no se lo contamos al ganadero, pues el ganadero no podrá adaptar su producción para ver qué necesita el consumidor. Esa transversalidad del diálogo del grupo de interés es fundamental. Pero nosotros, ¿cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Le damos la responsabilidad de la gestión al que la tiene. Generalmente al principio se asustan, ¿no? Cuando le dices al de compras que aparte de comprar y pelearse con el proveedor en la negociación de los precios y los plazos y todas estas cosas, tiene que sentarse con él y escucharle, y no solamente escucharle, sino que además le tiene que hacer caso. Entonces eso como que cambia la manera de trabajar a mucha gente en la organización. Es extremadamente enriquecedor, porque el día que la gente se da cuenta que su función es más allá que la tarea, sino que tiene que entender el grupo de interés con el que trabaja y es el responsable de que esas necesidades entren dentro de la gestión de la empresa, su función cambia. Y luego lo que hemos logrado es que eso se eleve a debate en comité de dirección, que no solamente discutamos de si la línea 4 va bien o si hay una huelga de transportes prevista para el 17 y 18 de noviembre, que está muy bien, que hay que hablar de eso, pero también hay que hablar de si tenemos a los ganaderos enfadados, si tenemos a los consumidores con menos capacidad de compra o se han cerrado 25.000 bares en los últimos 7 años en España. Porque eso lo que te permite hablar es de la cadena de valor y de cómo cada uno aporta
su granito de arena en la cadena de valor. Entonces lo que hacemos es discutir de las necesidades y expectativas en el comité de dirección. Y entonces llega un momento que es la reunión cumbre, la más divertida del año, que es cuando intentas que se pongan de acuerdo en si es más importante el ganadero que el cliente, el empleado que el accionista. Entonces es muy divertido. Generalmente lo que hemos llegado a la conclusión es que no se van a poner de acuerdo. Entonces esa decisión la hemos elevado al gobierno de la casa, al propietario. Entonces el propietario, una vez al año, dice, oye, ya me habéis trasladado todas las necesidades y expectativas del grupo de interés, y el que decide el orden de prioridad en la gestión es el gobierno de la casa. Entonces el Consejo de Administración decide, dice, oye, con todo esto, pues para este año lo prioritario va a ser crear valor y repartirlo en este orden. Pues este año que los ganaderos están muy mal, pues los ganaderos. Este año que la cadena de los hosteleros está muy mal, pues vamos a poner un poquito más de valor en los hosteleros. Luego vamos a intentar maximizar la aportación de la compañía vía impuestos porque las cuentas del Estado están mal. Pero elevas al Consejo de Administración decisiones que afectan a toda la cadena de valor, decisiones informadas, que es la responsabilidad del gestor, darle la información al Consejo de Administración para que tome la decisión más informada posible. Y de momento no se está yendo, pero vamos, fórmulas para establecer el diálogo con los grupos de interés, entiendo que cada casa tiene la suya, adaptada más a sus necesidades. Bien. Bueno, yo diría que una empresa que tenga futuro, o que quiera tener futuro, tenga el tamaño que tenga, lo más importante es que sepa leer lo que está pasando en su entorno. Y eso dicho así parece una perogrullada, pero todos somos conscientes de la cantidad de empresas que les ha ido mal porque no se han dado cuenta de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque las organizaciones tienen una tendencia natural a hacer lo que saben hacer, que eso no tiene por qué coincidir con lo que el mundo presente necesita mañana. Entonces, evidentemente, cuando se habla de responsabilidad social y se habla de estrategia empresarial, si yo estoy planteándome que tengo que tener conocimiento de lo que pasa, ¿qué mejor conocimiento de lo que pasa que tener un canal de comunicación permanente con aquellos que me lo pueden decir, que son todos los diferentes grupos de interés, en los cuales, a través de esas vías de comunicación, puedo saber cuáles son los requerimientos que van a tener mis personas, las personas que forman la organización en el futuro, qué es lo que están demandando mis clientes, qué es lo que la administración está regulando, qué es lo que está... Pues, evidentemente, el hecho de esa relación con los grupos de interés es vital para ser una empresa, y es vital para ser una empresa socialmente responsable. Nosotros como organización lo que tratamos es de escucharles sistemáticamente. Tenemos un sistema, por ejemplo, de contacto con nuestros clientes que les llegamos a aburrir. Hablamos con ellos dependiendo del tamaño, cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, con una serie de encuestas que se van modificando para saber exactamente no solo lo que están recibiendo ahora, sino qué cosas creen que pueden recibir en el futuro, cuáles son las cosas, si nos conocen como organización, para de esa manera tener un feeling que con esa información después se convierta en políticas de gestión de producto, o en políticas de gestión de servicio, o en políticas de gestión de calidad. De la manera que yo sé lo que pasa en mis servicios. Yo voy a ver a un cliente, yo le doy un botón y sé cuál es la impresión de ese cliente durante los últimos 2 años. Lo que hemos hecho con él, y tengo una información que es hiper valiosa para saber exactamente qué necesita. Pero igual que eso, pues también escucho a mis trabajadores. Por ejemplo, las preocupaciones que ellos tienen en materia de responsabilidad social. Cada año, desde hace unos años, sacamos una propuesta de ideas en la cual el personal de base de nuestra organización decide en qué invertimos en proyectos de responsabilidad social. Por ejemplo, hace 2 años pues invertimos en un proyecto de autismo, el año pasado en un proyecto de síndrome de Down en Galicia, y son cosas que surgen de nuestra gente, que nos trasladan en una encuesta abierta proyectos, presentan hasta este año presentamos, si son 70 proyectos distintos, de diferentes entornos, y los presenta nuestra gente, y nuestra gente los vota, y nuestra gente decide, y nuestra gente conoce después en qué han valido eso. Eso sí, nosotros le ponemos un límite, y es que tienen que ser proyectos que tengan que ver con nuestra personalidad, que es creación de empleo en colectivos que están en riesgo de exclusión social por un otro motivo, ¿no? Porque obras buenas hay muchas, ¿no? Pero lo decide nuestra gente. Es nuestra gente la que conoce eso. Al igual que nosotros, en políticas de personal, pues tenemos objetivos cuantificados de contratación de personas con discapacidad o de mujeres víctimas de violencia de género. De tal manera sabemos que tenemos una gran palanca para ayudar y lo que hacemos es medirlo y aplicarlo con políticas concretas que después puedan ser tangencialmente controladas para ver si hemos sido capaces de cumplir con nuestros objetivos. De tal manera que dejen de ser buenas intenciones, sino que de esa relación con esos grupos de interés consigamos objetivos cuantificables cada año
que nos permita, insisto, supervivir, porque creo que esto al final, y algo ha dicho antes, al final quien está en esto está porque se lo cree, pero además está porque quiere estar mañana. Y esto hoy nos permite tener unos cimientos sólidos sobre los cuales desarrollar nuestra empresa en el futuro. Pues la experiencia de Matarrón. Bueno, en nuestro caso es un poquito más complicado. Y vuelvo a hablar un poquito de mi libro. Al final, dentro de esa pequeña empresa familiar, en realidad lo que somos es un conglomerado de 12 sociedades distintas, aglutinados en esto que se llama Grupo Matarromera, que insisto, no deja de ser una empresa familiar, pero que tiene unidades tan dispares como un departamento de cosmética, otro de I+D, uno muy grande de señores que están día tras día en un viñedo podando o recogiendo uvas u olivos, por ejemplo, abro paréntesis, aceite de olivo, lo acabamos de cosechar excelente, cierro paréntesis. Y muchas veces cuando estamos en ese comité de dirección, en esas reuniones divertidas, donde por supuesto se analizan los resultados de la empresa y donde se ve, bueno, pues dónde estamos y qué queremos ser y qué queremos hacer, muchas veces nos damos cuenta de que nos falta escuchar. Yo soy un convencido de la responsabilidad social, pero soy un convencido mayor todavía de la comunicación, tanto externa, pero sobre todo como interna. Y esa comunicación exige un diálogo. Y en todo diálogo es necesario la parte de la escucha. Entonces muchas veces nos pasa a nosotros, imagino que pasa en empresas de otro tamaño y pelaje, fallamos en la escucha. Y lo digo con honestidad. Y nos falta conocer qué le pasa a ese señor que está ahí trabajando en la viña 12 meses al año y que por supuesto no sube a... No tenemos esta planta, Paco, nosotros tenemos 0, 1. No sube a la 1 y no se pone corbata, porque no quiere, ¿no? Y eso nos pasa. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y nos bañamos de humildad para reconocer las cosas, ¿no? Les voy a contar una anécdota. El año pasado un grupo de estudiantes del Máster de Recursos Humanos de esta casa, de la Cámara de Comercio de Valladolid, se puso en contacto con nosotros para analizar la política que estábamos desarrollando en el ámbito de recursos humanos. Y a mí me pareció bien. Dije, vale, vamos a hacerlo porque yo creo que, como decía Miguel, al final hace falta que alguien te venga desde fuera para decirte, oye, esto lo estás haciendo muy bien, esto lo estás haciendo muy mal. Y el resultado al final fue un zarpazo importante a lo que nosotros creíamos que estábamos haciendo bien. Y sobre todo fue un zarpazo importante porque descubrimos que había gente que nosotros pensábamos que estaba muy involucrada con todos los valores y con todas las actividades que desarrollábamos en la empresa, y descubrimos que no. Que al final todas esas actividades y todos esos tingados en los que andamos metidos, tan dispares y relacionados con muchos sectores de actividad y que van en pos siempre de la creación de valores de la sociedad, pues resulta que al final se quedaba en el primero o segundo escalón de la empresa y no permeaba, ¿no? Entonces, que fallaban mecanismos. Entonces, mecanismo de comunicación, me refiero descendente y ascendente también, porque descubrimos también, gracias a esa visión externa, que los señores de abajo estaban continuamente proponiendo cosas, pero nosotros no hemos llevado la facilitación. Bueno, pues eso nos ha servido también de tortazo real para descubrir algunas de nuestras carencias, que por supuesto las tenemos y muchas, ¿no? Entonces, al final yo creo que como decíamos, las empresas son las personas. Toda empresa que no crece, decrece. Es imposible que las empresas se queden en un punto intermedio y que no avancen hacia arriba o hacia abajo. Si no avanzan hacia arriba, irremediablemente van hacia abajo. Y la manera de subir hacia arriba es que todas esas personas, que todos los empleados y todos los estamentos de la empresa estén involucrados en esa misma dirección, ¿no? En ese sentido, pues bueno, pues tratamos en este caso los empleados, pues inculcarles todos los valores que desde el comité de dirección y desde presidencia se aplican a diario como parte del día a día y sin ningún esfuerzo, porque entendemos que esto es así. Pero bueno, también todo esto tiene que llegar luego a proveedores y clientes. En la parte de clientes, me vuelvo a poner piedra sobre mi espalda, en el sentido de que tiene que ser la comunicación de la empresa y lo que la sociedad ve de Matarromera, el responsable de que eso llegue a la calle, ¿no? Y en cuanto a proveedores, pues también tenemos una relación muy directa con ellos, les hacemos partícipes de nuestros diferentes objetivos, fines y nuestra misión. Intentamos en la medida de lo posible que todo eso vaya en una consonancia. Vuelvo a insistir en lo de antes. Al final, la responsabilidad social se puede trabajar de una manera perfectamente organizada y profesional,
Eso es lo ideal. Yo entiendo que buena parte del tejido de Castilla y León no se puede permitir el tener un departamento hundirse. De hecho, si miramos tenemos aquí el presidente de SECIL. Yo no sé cuántas empresas en Castilla y León tienen una unidad específica de responsabilidad social corporativa. Yo creo que podemos contarlas con los dedos de una mano, ¿no? A lo mejor con dos. Esa es la realidad, es que esa es la realidad de Castilla y León y del empresariado de Castilla y León. Por eso, cuando decía antes Juanjo, todavía hay que hablar de Castilla y León, de responsabilidad social en Castilla y León, por supuestísimo, que hay que empezar a hablar de ello. Por eso, al final, entiendo que este tipo de jornadas son interesantes. Coincido con Paco en que al final nos juntamos casi los mismos en este tipo de foros y sería interesante que hubiera aquí 300 empresarios, grandes, medianos y pequeños, para que conocieran y vieran de verdad la fotografía real de esta situación y, sobre todo, que no es en absoluto complicado el poder acudir a este tipo de iniciativas que, insisto, son beneficiosas desde el punto de vista económico y también social para la empresa. No sé si me he ido por los cerros un poco, pero creo que era interesante el hablar de esto. Por los cerros de Úbeda, de donde yo soy y donde nací, que es cabecera de la comarca que produce el mejor aceite del mundo. Lo digo a efecto simplemente de conocimiento práctico. No, porque yo no estoy dando marcas de aceite, digo el aceite ya está, punto. Decía Aristóteles que el mejor tratado de moral es un tratado práctico. Por eso es bueno que haya una mesa como la que aquí hay, ¿no? Fundamentalmente porque al final cada uno cuenta su propia experiencia y en responsabilidad social yo creo que es bueno no copiar, pero saber lo que hacen los demás. Fundamentalmente porque yo tengo que ser capaz, como ciudadano, como pequeña, mediana o gran empresa, de saber cuáles son mi mapa de parte interesada. A mí no me gusta hablar de grupos de interés, porque creo que el grupo al final deviene en un grupo económico y a la postre en un grupo de presión, y la parte es una porción del todo. Y si la empresa es un todo, la parte forma parte de la empresa, ¿no? Entonces, cada empresa tiene que ser capaz de hacer su mapa de parte interesada. Y no importa lo que haya hecho otra. Yo tengo que saber, porque cada empresa es diferente, cómo tengo que tratar a cada una de esas partes, desde los empleados a los accionistas, pasando por los proveedores o por los consumidores o por los sindicatos o por la administración pública, que en unos casos puede interesar más y en otros casos puede interesar menos, ¿no? Pero creo que todo el mundo tiene que ser capaz de crear su mapa de partes interesadas y a partir de ahí desarrollar una política de relación y de compromiso con esas partes. Pues ahora vamos a intentar cuestionar el título de la jornada de hoy. ¿Cuál es el papel que tiene realmente la responsabilidad social y las innovaciones que se dan en los procesos, en los productos y en los servicios? ¿Tiene realmente esa capacidad de innovación? Vamos a ver si esto es así y si no tenemos que cambiar el título. Si entiendes la responsabilidad como lo hemos visto, tienes toda la capacidad de innovación del mundo, porque si lo que intentas es que tu organización esté respondiendo a necesidades sociales, estás influyendo en hacia dónde va a trabajar tu organización en el futuro. Si haces el proceso de escucha del grupo de interés y te estás dando cuenta que hay necesidades de las partes interesadas, como dice Juanjo, que están sin solventar, tú tienes que meter en tu organización la capacidad de dar respuesta a esas necesidades, y eso implica una función que es extremadamente entretenida pero muy incómoda de hacer, y es sacar a tu organización permanentemente de la zona de confort. Es decir, que hay que hacer otras cosas porque las necesidades han cambiado y porque ahora las prioridades son otras. Y afecta a todo, no solamente la innovación en productos, afecta a la innovación en procesos o en sistemas de gestión. Nosotros seguimos, supongo que muchos de vosotros tendréis propias experiencias y conoceréis un montón de empresas. A mí me sorprende que todavía haya empresas que se hayan quedado en el discurso de los recursos humanos de las vacas gordas. Y todavía estamos pensando que lo que le importa a la gente son temas tan relevantes e importantes, que lo son,
como la conciliación o el desarrollo profesional. Dicen, no, perdona, es que desde hace unos años a lo que la gente está poniendo el foco es a tener trabajo mañana y a ser posible a que los jóvenes se inserten en el mundo laboral o a cómo trabajamos que se acorte la brecha social entre los ricos y los pobres. Eso es a lo que la gente en la sociedad en su conjunto le pone foco a día de hoy. Entonces, los sistemas de recursos humanos están muy bien, pero el foco ha cambiado. Y ahora lo que deberíamos estar es focalizando a cómo creamos empleo, no cómo mantenemos el que tenemos. Oye, tenemos una función social que es que toda esta gente que está sin empleo vuelva a trabajar. ¿Cómo hacemos de una manera innovadora que nuestra cadena de valor global, cada día siendo más eficiente, genere más empleo? Nosotros eso lo planteamos y resulta que cada vez hay menos ganaderos, cada vez hay menos bares, nosotros empleamos menos gente en las fábricas, nuestra cadena de valor cada vez es más eficiente, necesitamos menos gente para hacer lo mismo. Pero es que a lo mejor lo que necesita la sociedad es otra cosa. Ese tipo de preguntas son las que hay que llevar a los comités de dirección para intentar que las empresas seamos innovadoras transformando la sociedad. ¿Tenemos capacidad de innovación? Por lo menos de poner preguntas que requieren respuestas innovadoras, seguro. Las preguntas están ahí, vamos a ver si encontramos una respuesta. Miguel. Yo creo que, conceptualmente y desde mi responsabilidad como consejero delegado de una compañía, si yo creo que la innovación hoy es el motor del crecimiento, y yo tengo unos principios y valores, cualquier cosa que suponga innovar en mi casa tiene que ser respetuosa con mis criterios y mis principios y valores. Y tiene que escuchar lo que desde mi casa se me dice que son las formas en las que debemos entender la relación con los grupos de interés. Y es más, hoy yo creo que la sociedad se está volviendo exigente cada vez más en el cómo hacer las cosas. Vivimos un entorno que precisamente lo que está criticando es el cómo se han hecho otras cosas. Y nuestros clientes quieren no solo que tengas el mejor producto y el mejor servicio y a un precio fantástico, sino que además seas una empresa transparente, seas una empresa cristalina, seas una empresa que tiene buenas prácticas en su gestión. Entonces, consecuentemente, tenemos que estar aplicando esa visión responsable de nuestra organización en cualquier cosa que sea el crecimiento por la vía de la innovación. Y la innovación es esencial para vivir. Entonces, yo creo que, de todas maneras, cuando hemos iniciado esta mañana la presentación, hablabas de que nos conocimos en una experiencia, que es una experiencia en Chile, y nosotros nos fuimos a Chile con comisiones obreras a hacer una cuestión de responsabilidad social, pero eso era innovar. En Chile, las empresas no se hablan con los comités. Eso de que una empresa española fuese, pues innovamos, porque vimos que había una opción de hacer cosas distintas, porque creíamos que había que hacer cosas diferentes. En un entorno como el español, y que no se parece en nada en el entorno laboral al de hace 20 años, hay una mayor diversidad en las personas que trabajan con nosotros. No podemos tener una misma visión del empleado. En un entorno país con un 25% de desempleo no podemos tenemos que ser capaces de innovar atendiendo a lo que está ocurriendo fuera. Y teniendo en cuenta que esos valores al final la gente va a estar satisfecha si contrata con una empresa que ayuda a arreglar un problema del país. Evidentemente nos va a exigir como a los demás que seamos competitivos, que tengamos un buen servicio, que tengamos un buen precio, pero si además de eso somos capaces de dar un valor, entonces cualquier innovación en producto o en servicio tiene que estar pasado bajo el término de la responsabilidad social para hacerla más fuerte y para que a su vez esta tenga una mayor posibilidad de desarrollo comercial. Insisto, y aquí vuelvo de nuevo al egoísmo, es que creo que esto se hace en defensa propia. Al final, cuando estamos trabajando en esto, no lo hacemos porque... No, yo creo que es bueno para seguir subsistiendo en el futuro. Y es más, lo que está ocurriendo en nuestro entorno nos demuestra que la gente cada vez es más exigente y no le vale cualquier forma, sino que quiere que las cosas se hayan hecho bien. Y en esa medida yo creo que en la innovación tenemos que estar permanentemente viendo qué más podemos hacer para, teniendo el mejor producto o servicio, además aportar un valor añadido, un valor adicional por la cultura, la filosofía, los principios que nuestra compañía le aporta a esa solución. De momento parece que el título se va a quedar. Sí, bueno, hablar de innovación en Matarromera, yo creo que es hablar un poco de nuestro ADN. Al final nosotros somos una empresa que el año pasado facturó unos 18 millones de euros y que desde el año 2005 viene invirtiendo en torno a 3,5 millones, 4,5 millones de euros al año, ni más ni más. Porcentajes absolutamente criminales en temas de investigación, desarrollo e innovación. Y además con un fin lógico, ¿no? Decía Peter Drucker que no hay nada más inútil que inventar y hacer muy bien algo que no sirve para nada.
En nuestro caso, toda esa innovación pretendemos que sirva para algo, pretendemos que sea un producto o un servicio que pueda servir para algo y que esa innovación y que ese esfuerzo absolutamente encomiable de dedicar ese 25 o 30% de la facturación en investigación, que al final redunde en algún beneficio tangible para la sociedad, ¿no? En nuestro caso ya digo que no nos tienen que convencer de ello, porque bueno, pues, trabajamos en diferentes líneas de investigación. Desde el año 2005 ya digo que hemos invertido en torno a 36-37 millones de euros en más de 60 proyectos de investigación distintos. Por tanto, la I más D más I, investigar, la I grande y la I pequeña. Crear cosas nuevas, ya digo que está en nuestro ADN, y en ese sentido somos un orgulloso rara avis del tejido industrial, no solo de Castilla y León, sino creo que también de prácticamente toda España, ¿no? Hablábamos antes, y habéis metido una pinturita del proyecto de sostenibilidad que nosotros desarrollamos. Bueno, lo hemos llamado Matarromera Sostenible en el planeta Tierra porque había que ponerle un nombre. Empezamos en 2005, se supone que termina en 2015, por supuesto va a continuar en el futuro, y eso al final es un decálogo de actividades que lo que pretende es crear esos productos más naturales, saludables y ecológicos posibles, porque es una de nuestras misiones, ¿no? como grupo agroalimentario de referencia aquí en Castilla y León. También la protección del medio ambiente y por supuesto el desarrollo económico, social y cultural, no solo de nosotros, sino también de las personas que trabajan en nuestro entorno. Hay que decir que nuestro radio de actividad está en 22 pueblos de Castilla y León. Es ahí donde tenemos nuestros viñedos y donde están nuestras bodegas. Con esto quiero decir, y vuelvo un poco a la fotografía de lo que es Castilla y León, que son pueblecitos donde habitualmente el tejido industrial, digamos que escasea. Y muchas veces cuando tratamos de encontrar a alguien para incorporar a nuestro departamento de I+D+I que analice y estudie las aplicaciones de los polifenoles de la uva en matrices cosméticas o agroalimentarias o alimentación animal o probiótica, pues a lo mejor en Valbuena de Duero no encontramos a ese señor o a esa señora, ¿no? O en Peñafiel o en el entorno de Medina del Campo, pues a lo mejor no encontramos a esa figura que pueda complementar esa labor de I+D+I. Por tanto, al final esa creación de valor también tiene que ver con el empleo. En nuestro caso tenemos decenas de ejemplos de familias enteras que comen gracias a Matarromera día a día, ¿no? Somos el principal nicho de empleo en los entornos en los que nosotros trabajamos. Y esa innovación también va con ellos. Al final el desarrollo de esas personas y la creación de una trayectoria profesional y de un crecimiento profesional y personal de estas personas en nuestra empresa también forma parte de nuestra idea de negocio. Pero volviendo a la I+D+I y a esa innovación, yo creo que es indefectiblemente es la línea a seguir. Desgraciadamente, pues de un tiempo a esta parte se está recortando muchísimo en la investigación y entendemos que es la vía de escape a esta atonía general que tenemos en el tejido empresarial aquí en España. Y si todos, ya no digo que invirtieran el 30%, porque insisto que es una cantidad bastante importante, pero invirtieran un poquito de sus recursos y de su esfuerzo en innovar, yo creo que a este país le iría bastante mejor de lo que le va, desgraciadamente. Además de daros las gracias por vuestra atención, os contaba antes que el día 11 sale una segunda parte del estudio que se llama Repensar la responsabilidad social y que toma el título de algo que Antonio Machado, por boca de Juan Mairena, dijo, ¿no? Dijo: repensar lo pensado, de saber lo sabido y dudar de la propia duda, que es la única forma de empezar a creer en algo, ¿no? Eso también es innovación, está claro, ¿no? Eso también es innovación. Y yo creo que repensar la responsabilidad social, como antes os decía, cada día, porque creo que hay un montón de hombres y mujeres cabales en España y fuera de España que han decidido que la responsabilidad social es la mejor justificación, si es que se necesita algún tipo de justificación, para recuperar las ilusiones básicas que hemos perdido todos a lo largo de los últimos años, ¿no? Y en esta época nueva, que no es absolutamente una época nueva, yo creo que hay que ser capaces de regenerar y de rehacer la confianza perdida, de seguir creyendo en las personas y de seguir creyendo en las instituciones.
y seguir creyendo en los comportamientos éticos y transparentes y en los derechos humanos y en las personas, ¿no? Y en la función social que tienen que jugar las empresas, sea cual fuere su dimensión. Porque yo creo que al final todos tenemos que ser honestos, irresponsables y libres. Y le he dado al iPad para recoger una frase que a mí me gusta mucho de un premio Nobel de Literatura que se llama William Faulkner y que en el año 62 escribió y dictó un discurso que se llama De los derechos y libertades, que es modélico cuando se habla de libertad y de derecho, y dice William Faulkner, lo pronunció en Cleveland. El deber de un hombre, el individuo, cada individuo, todos los individuos, de ser responsables de las consecuencias de sus propios actos, pagar sus propias cuentas, no deberle nada a otro hombre. Eso también es responsabilidad social. Bueno, las reflexiones que aquí hemos visto, las preguntas, las respuestas, han sido muchas. Como todo buen acto vamos mal de tiempo, entonces vamos a abrir un debate, una serie de preguntas. Desgraciadamente lo tenemos que hacer corto porque todos tenemos, y había un compromiso que todos pudiéramos incorporarnos a nuestras obligaciones a lo largo de la mañana. Entonces, si tenéis alguna pregunta, hacemos un pequeño turno de preguntas y cerramos el acto. Dos preguntas muy concretas. Una para Paco y para Remy. Me gustaría saber si vosotros desde vuestras empresas percibís que los clientes empiezan a premiar los esfuerzos de responsabilidad social de vuestras empresas. Y otra pregunta dirigida a Miguel y a Juanjo sobre ética. En estos momentos en los que estamos viviendo, en los que todos los días nos despertamos desgraciadamente con casos de corrupción, ¿qué gestión de la ética pensáis que deben hacer las empresas? No me miréis así. La nuestra era más fácil. Bueno, las preguntas de Ana siempre son así. Bueno, rompo el hielo yo. Sí, pero no. ¿Vale? Sí que hay que hacer una mayor conciencia hacia esos productos más socialmente responsables, pero sobre todo fuera de España. Nosotros vendemos nuestros vinos sin alcohol, aceites de oliva y cosméticos en no sé, 60, 70 países, pero desgraciadamente es, por ejemplo, en países nórdicos, en Estados Unidos, donde nos piden pues nuestras acciones en materia de responsabilidad social. Cosa que, por ejemplo, los clientes que tenemos aquí en España, salvo clientes muy concretos, pasan por completo, ¿no? O, por ejemplo, el cálculo de la huella de carbono, que es ni más ni menos que las emisiones de CO2 a la atmósfera que emitimos por hacer una botella de vino. Bueno, pues eso aquí en España, si salimos a la calle y preguntamos en la calle Santiago ahora mismo qué es la huella de carbono, el 99% de la gente nos va a decir que no tiene ni idea. En otros países es un término absolutamente extendido y por el que nos preguntan además y por el que nos premian. Es decir, eso nos ha abierto, os decía antes que es hasta rentable económicamente, nos ha abierto las puertas de varios mercados el haber sido pioneros en el cálculo de la huella de carbono en nuestros vinos, cosa que ninguna, hasta ahora, hasta hace un par de años, ninguna bodega había desarrollado. Por tanto, sí que nos premian, entre comillas, pero más fuera de casa, como suele pasar. Yo tengo una visión un poco diferente de ese punto. O sea, yo creo que un producto responsable es el que es capaz de resolver la problemática que tiene un consumidor o un cliente en un momento determinado. Entonces, como llevamos 45 años con la suerte que nos compran, entendemos que ya llevamos 45 años poniendo productos responsables encima de la mesa. El producto o servicio que no es responsable no se compra, porque no responde a una necesidad real y ese fracasa en el mercado, dura muy poco. Entonces yo creo que ese es lo que tenemos que poner el foco. Las puntas de la curva, que es, oye, aquel que dice además mi manera de entender un producto responsable requiere cuidado medioambiental, y eso lo premio, en cualquier sociedad, incluyendo el resto de Europa, son todavía muy pequeñas. Pero es que además no creo que sea sano medirse por esa métrica. O sea, yo creo que la gente tiene que medirse por si el producto realmente responde y es responsable de la necesidad que tiene que cubrir.
Que luego te quieren premiar porque tú eres una buena empresa que hace las cosas bien, bien, pero es que no creo que la métrica o tengamos que gestionar las compañías para hacer eso. Es decir, tienes que hacer las cosas bien porque tú eres buena empresa, no para provocar un efecto en el consumidor final. Lo que sí está produciendo es el otro extremo, que es aquellas empresas que hacen las cosas mal sí son castigadas. Y yo creo que eso es mucho más potente, en este caso, el castigo es mucho más potente que el premio. El ejercicio del miedo y la gestión de los riesgos de los consejos de administración es prioritaria. La gestión de las oportunidades de los consejos de administración no lo es tanto. Esto tiene más efecto beneficioso para la responsabilidad corporativa, es que tú dejes de comprar a una empresa por hacer las cosas mal, que premies a una empresa por hacer las cosas bien. Insistiendo que la métrica no está en si me compran más o me compran menos. No está ahí el punto. Tengo que poner un producto o un servicio que responda a tu necesidad. Si eso lo hago, ahora, de las dos prefiero los castigos a los premios. En este punto de la película, a lo mejor dentro de 20 años la cosa cambia, pero en este punto de la película creo que tiene más sentido lo premio. Bueno, yo me voy a permitir responder a las dos, aunque no es muy breve. La primera pregunta, que aunque no era para mí, no me aguanto, creo que, a ver, nosotros como compañía hemos dejado de entrar en la dinámica de vender nuestros servicios por menos, que es lo que muchos clientes hoy siguen demandando. Yo no vendo lo mismo por menos. Y ahora entenderéis el por qué hago me meto en este jardín. ¿Por qué? Porque nosotros hacer lo mismo por menos, lamentablemente, casi siempre supone precarización y supone pérdida de derechos. Entonces, no. Eso sí, lo que sí que hacemos es innovar. Hacemos cosas diferentes por menos. Entonces yo por eso sí creo que todavía en la situación de urgencia muchas compañías de este país se han visto en la necesidad o han creído que tenían que hacerlo así, de optar por hacer lo mismo por menos y se han llevado a un extremo en el que desde mi punto de vista no hay sostenibilidad futura. Pero la innovación ahí suple esa situación y te permite hacer cosas distintas por menos. Y eso es ser eficiente. Y ahí, evidentemente, la visión de la innovación es esencial. Segunda pregunta, la gestión ética. ¿Nosotros cómo gestionamos esto? Pues mira, nosotros lo que mi presidente me dice es que nos tenemos que reconocer lo que hacemos. Nos tenemos que acostar por la noche sabiendo que nos reconocemos lo que hacemos. Y nuestra compañía se reconoce lo que hace. Y nosotros en nuestra historia no hemos tenido ningún problema ni lo vamos a tener porque estamos al margen de eso. Creemos que al final, si yo trabajo con sostenibilidad y con visión de futuro, la esencia de mi valor está en la eficiencia de mi trabajo. Y precisamente todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno no viene de eficiencias, sino viene de ineficiencias del sistema. Entonces, reconozcámonos cada noche lo que hacemos. Sí, pero ¿os habéis dotado de herramientas como puede ser un código ético o una unidad de cumplimiento para asegurar esto? Lo tenemos desde hace mucho tiempo, sí. Hay un comité, hay un código ético, y por ejemplo, pues hace una semana se ha abierto un expediente por un caso en el que supuestamente ha habido un maltrato entre una persona, un hombre y una mujer, pues lo tenemos, os de funcionar con normalidad, ¿no? Y quizás mi respuesta sea un poco más genérica, buscando, pero evidentemente internamente tenemos herramientas que nos garantizan que si hay un problema se actúe y se haga una investigación del mismo y se llegue a las consecuencias, a las últimas consecuencias en la resolución del mismo. A las últimas, a lo que sea. Porque me tengo que acostar reconociendo. Bueno, para ser mejor, yo creo que la responsabilidad social tiene que ser capaz de conjugar una nueva forma de gestionar la empresa, fundamentalmente de acuerdo con los nuevos roles y con los nuevos valores que ahora imperan, con la búsqueda de principios que sean de aplicación aquí y ahora. Esos son los principios que al final nos van a dar la excelencia, desde la libertad a la igualdad, pasando por la fraternidad y el compromiso ético. Es el camino y probablemente no hay ningún otro. ¿Alguna pregunta más? Ninguna. Vamos más de tiempo, pero tenemos un par de minutos todavía para esto. Bueno, pues si no hay ninguna, va a agradeceros a todos. Va a cerrar Miguel Calvo como presidente de SECIL la jornada del día de hoy. Bueno, pues muy brevemente, porque sé que algunas personas tienen que coger un tren y no quiero que, como consecuencia de mis palabras, lo pierdan. Lo primero que debo hacer es agradecer a la Misión Responsable el esfuerzo que hacéis por organizar estas jornadas y a todos los presentes, porque creo que
pues me alienta a seguir en el camino en el que tenemos marcados algunos, el veros, aunque a veces, como decía Pablo, somos a veces demasiadas veces los mismos, pero bueno, creo que seguimos siendo los mismos y más gente que cada vez entiende más de lo que está detrás de las políticas de responsabilidad social, ¿no? Como presidente de Execil, nosotros tenemos una cosa clara. La sostenibilidad de las compañías viene basada en dos principios, que es lo que defendemos en nuestra fundación. Que, por cierto, aquí veo muchas caras de la fundación, os agradezco vuestra presencia aquí hoy, también de alguna entidad que no lo es, a la que le animo a apuntarse, porque creo que es un buen foro de compartir conocimiento al cual vamos todos a dar cosas, no a recibirlas. Las recibimos porque al darlas nos enriquecemos como de los demás, pero es una buena filosofía. Y ahí fundamentalmente lo que hacemos son dos cosas: trabajar sobre la eficiencia empresarial y sobre la innovación. Creemos que la eficiencia empresarial es base para que las compañías puedan subsistir, y además creemos que la innovación es el pilar troncal sobre el cual se deben desarrollar las compañías. Entonces, agradecemos el que nos hayan invitado hoy en una jornada que se va a hablar de innovación, o se ha hablado de innovación y se ha hablado de innovación de la buena, de innovación con peso en las políticas de responsabilidad social de las compañías. En eso yo creo que hemos avanzado mucho en este país y vamos a seguir avanzando mucho, y creo que el hacer jornadas como esta en la que todo el mundo entienda que puede innovar en sus procesos y lo puede hacer de una forma responsable, aportando valor, y especialmente en el entorno de las pymes, pues nos va a ayudar a entendernos mejor, porque Remy lo decía antes, mucha gente está haciendo muchas cosas sin saberlo. Y creo que tenemos que darle visibilidad a esas cosas que se están haciendo, que son cosas buenas que las compañías tienen en su forma de entender sus negocios, y desde la Fundación Execil lo que tratamos es de comprenderlas todas, aunarlas todas y compartirlas todas, porque también el conocimiento está ahí fuera, y de compartir ese conocimiento pues nos va a enriquecer a todos para, aprendiendo lo que hacen los demás, llevar aquellas partes que de forma personal y particular puedan interesar en mi negocio a convertirlas en políticas troncales para hacerlo mejor, ¿no? Entonces, nada más que deciros que en la innovación está el futuro, y en la innovación responsable está el futuro más sólido y más honesto, que nos permitirá como sociedad pues avanzar, hacer una sociedad más justa y una sociedad en la cual todos y las diferentes compañías puedan aportar su granito de arena para resolver entre todos los problemas que hoy nos acucian y alejarnos de esa visión tan triste que nos dan los medios de comunicación hoy, que es una visión, pero es una visión parcial, y en la cual el mundo de la sociedad civil que está detrás de nuestro país es desde luego mucho más rico, mucho más fuerte, mucho más enérgico, y tiene muchas más ideas y muchas más soluciones que nos pueden entre todos, trabajando en esa innovación y trabajando en ser mejores, ayudar a salir de esta situación en la que nos encontramos y buscar un futuro mejor para todos los ciudadanos de este país. Muchas gracias a todos, y de nuevo reitero el agradecimiento a